arranquemos con este ejercicio. Vamos a leerlo, digamos, una vez entre todos y lo vamos comentando. El ejercicio, bueno, de práctica 3, ejercicio 19, dice el enunciado lo siguiente: determinar qué comisión de primer año tiene el mayor promedio de edad de sus integrantes y cuál es dicho promedio. Para ello se dispone de un listado con el número de comisión y la edad de cada estudiante. El listado está ordenado por número de comisión y se desconoce la cantidad de estudiantes de cada comisión. Se debe ingresar por teclado los dos datos de cada estudiante, comisión y edad. Y el ingreso de todos los datos se finaliza con un número de comisión igual a 0. Es decir, vemos que en principio, en este caso, no conocemos cuántos estudiantes hay en cada comisión, no sabemos tampoco a priori cuántas comisiones hay en primer año. Como este es un programa que va a tener que servir para todos los años, tiene que ser adaptable a que varíe el número de comisiones también, ¿no? Así que ese no es un dato fijo. Tampoco necesariamente lo vamos a saber o se lo vamos a poder pedir al usuario antes de empezar a ingresar los datos. Así que son muchas cosas que no sabemos o que no podemos asegurar, en principio. Parece difícil, de resolver el problema, pero en definitiva vamos a ver que hay algunos puntos de los cuales nos podemos agarrar como para encontrar alguna lógica. Primero, un detalle muy importante es que dice que el listado está ordenado por número de comisión. Es decir, nosotros vamos a tener una tabla o una planilla la persona que ingrese los datos, con todos los datos de los estudiantes, que van a ser solo un par de datos, número de comisión y edad. Y por todos y cada uno de ellos ingresa esos dos datos, comisión y número de edad. Así que en la entrada siempre se va a producir la entrada de dos datos, la comisión y el número de edad, y con la novedad o con la particularidad de que todos los estudiantes o todos los datos que corresponden, se les dice también registros o filas, si lo imaginamos como una tabla, todos los datos que corresponden a una comisión están todos juntos. En este caso, en este enunciado dice que está ordenado para la mecánica que vamos a adoptar para la resolución. No es necesario que esté ordenado, pero sí agrupado. O sea, lo importante es que estén todos los estudiantes de una comisión o todos los registros relacionados a través de un campo de esas filas, de esa tabla, estén relacionados, estén agrupados todos juntos. Eso nos va a permitir, entonces, identificar o hacer determinadas tareas mientras los voy ingresando. Si no, eventualmente, si yo no los tuviera ordenados, el problema se complica un poco más, porque tendría que conocer, en principio, cuántas comisiones hay, porque, bueno, para calcular un promedio, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar las edades, contar cuántos alumnos hay, y luego, dividir para calcular el promedio. Pero si yo no sé, si los datos no me vienen ordenados, tendría que tener un acumulador y un contador por cada comisión. En principio, si yo no sé cuántas comisiones son, es un problema. Así que, bueno, vamos a usar nosotros en este caso un solo acumulador y un solo contador, aprovechando de que están los datos agrupados. Entonces, proceso todos los datos de una comisión, calculo el promedio y luego continúo con la siguiente. Esto es lo que se denomina corte de control y es lo que se propone o con lo que se puede resolver este tipo de problemas, y siempre y cuando los datos estén agrupados nos van a servir como solución. Veamos un poco cómo vienen los datos. Bueno, esto es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? En este caso, nosotros vamos a encontrar que los datos vienen agrupados por comisión. Figuran en este caso en una lista abreviada, primero todos los alumnos de la comisión 110, luego los de la 120. Los datos aquí dicen que están ordenados por comisión. No es requisito que realmente estén ordenados por comisión. Sí es necesario que estén agrupados. Es decir, en este caso vienen primero todos los alumnos de la comisión 110, luego los de la 120, 130, pero podrían ser un listado posible que estén primero todos los alumnos de la 110, luego los de la 190, luego los de la 120 y luego la de 220.
Lo importante es que sí, cuando se empieza a procesar una comisión, se termine de procesar esa comisión antes de pasar a la siguiente. Bueno, se desconoce el número de estudiantes y el número de estudiantes seguramente va a ser variable de una comisión a otra y se debe ingresar la dupla comisión-edad para cada uno de los estudiantes. Finalmente, lo que podemos establecer también que para finalizar la carga de todos estos datos, se establece como fin de dato el número de comisión igual a 0. Podría ser un número de comisión negativo o cualquier otro valor específico que no sea un valor posible de comisión. Así que bueno, sabemos cómo vamos a... Seguramente va a haber estructuras de repetición aquí. Va a haber una estructura de repetición que me va a recorrer el ingreso de todos los datos hasta que la comisión sea igual a 0. Pero tenemos que darnos cuenta o tenemos que ver cómo vamos a hacer para darnos cuenta cuándo terminamos de procesar todos los datos de la comisión 110. Es decir, yo cuando empiece a ingresar estas duplas, 110, 18, 110, 20, 110, 19, iré sumando los valores de edad y los iré contando. Y en un momento, cuando empiece con la comisión 120, sé que todo lo que tenía acumulado lo tengo que dividir para calcular el promedio. Bueno, vamos a ver cómo continuamos. Me pasé los resultados. Resultados, entonces, de los que vamos de los que tenemos que responder es ¿cuál es la comisión de primer año con mayor promedio de edad y cuál es dicho promedio? Esto es la búsqueda de un máximo, que ya hemos visto, vemos algún caso, de hecho vemos algunos por ahí en la resolución de las tareas, por ahí planteaban, por ejemplo, cuando teníamos que encontrar el mayor de 3 números, lo planteaban como si fuera una búsqueda de un máximo, así que por ahí muchos están familiarizados, con eso. El tema es que acá, bueno, tenemos que ver que ese máximo que vamos a buscar es un valor que tenemos que calcular, un valor intermedio que tenemos que calcular nosotros. Y lo importante es que nosotros, además de mostrar ese promedio máximo que vamos a calcular, también tenemos que mostrar en qué comisión se produjo, ¿sí? Así que son dos cosas las que tenemos que guardar o las que tenemos que almacenar para poder mostrar después. La metodología que vamos a aplicar es la metodología de corte de control, y esto sí nos va a llevar el resto de la presentación, en la cual vamos a detallar o vamos a explicar un poco de qué se trata esta metodología. Bueno, ¿en qué consta? Bueno, la idea es que vamos a ir procesando, todas las duplas o todas las filas, de datos con las que contamos, hasta que el número de comisión sea 0. Eso, bueno, nos va a dar dos estructuras de repetición. Una que me va a determinar cuándo termine de procesar los datos, que va a ser mientras que yo sigo ingresando datos mientras el número de comisión va a ser igual a 0, que eso va a ser, repetir exterior. Y dentro, como yo tengo que procesar los datos de una comisión, voy a tener un repetir mientras haya valores, a procesar. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, entonces, en un repetir, repetir exterior, yo tengo que determinar o seguir leyendo datos mientras la comisión sea distinta de 0. Esto hasta ahora es un fin de datos común. Este es el repetir que me va a ir permitiendo saber cuándo, hasta dónde tengo que seguir procesando. Pero a su vez, habíamos dicho que tenemos que saber también cuándo terminamos de procesar una comisión y cuándo pasamos a la otra. Así que dentro también hay una determinada cantidad de tareas, una determinada cantidad de acciones que se repiten mientras yo esté dentro del mismo grupo, mientras yo esté dentro de la misma comisión. Que esas tareas son acumular y contar. Para eso, el único dato que yo tengo para saber si yo estoy en una comisión o que yo no cambié de comisión es el dato relativo justo al número de comisión. Volvamos otra vez a los datos. Dentro de los pares de valores que yo voy a ingresar van a estar el número de la comisión y la edad. La edad la voy a ir acumulando y el número de comisión la voy a ir usando para determinar si yo todavía estoy dentro de la misma comisión. Para eso, el valor de la comisión de la primera dupla que yo ingreso
la voy a guardar en una variable auxiliar y luego, con cada valor nuevo que ingrese, comparo ese valor que leí con el valor que tenía en la variable auxiliar. Si son iguales, quiere decir que estoy en la misma comisión. Así que en este segundo registro, 110.20, comparo el número de comisión actual con el número de comisión que ya tenía guardado en la variable auxiliar, son iguales, sigo procesando la misma comisión. En el tercer registro, en la tercera fila, ingreso el par 110.19, el número de comisión es 110, que es igual a lo que tengo guardado en la variable auxiliar, porque todavía no he cambiado, así que sigo dentro de la misma comisión, sigo procesando. Sigo acumulando, el 19 lo acumulo y cuento uno más. Ahora leo la dupla 120-21 y cuando leo el 120 lo comparo con el valor que yo tenía en la variable, digamos, auxiliar, me doy cuenta que son distintos. Yo en la variable auxiliar tenía guardado el 110 y ahora estoy comparando el valor que estoy ingresando es 120. Al ser distintos, entonces yo tengo la certeza de que ya terminé de procesar la comisión 110. En ese caso, con la suma que había obtenido, 18 más 20 más 19, lo divido por el contador, que vale 3, y calculo el promedio. Eventualmente, si tengo que hacer algo más, lo haré. En este caso será determinar si eso corresponde al promedio máximo o no. Y luego haré algunas acciones más para poder empezar a contar, a sumar y a contar de nuevo los datos de la comisión 120 en este caso. Entonces, para ese mientras, que yo tengo, digamos, en esa estructura de repetición interior, voy a utilizar como condición que la comisión leída sea igual a la comisión anterior, que es el valor que tengo guardado en una variable auxiliar, ¿sí? Entonces, mientras el grupo se mantenga, mientras esté dentro de la misma comisión, voy a seguir acumulando y contando. Esto se expresa, o en forma general, el corte de control lo podemos dividir, siempre tiene más o menos la misma forma y podemos identificar secciones dentro del algoritmo en el cual vamos a tener tareas que se realizan en determinadas ocasiones, que son para determinados momentos del algoritmo. Por ejemplo, antes de entrar al repetir mientras exterior, que es el que tenemos aquí como repetir mientras haya valores a procesar, vamos a tener todas las acciones de inicialización de grupos generales. Por ejemplo, ingresar el primer valor del conjunto de datos y las acciones de preprocesamiento del conjunto de datos. Es decir, inicialización de variables, por ejemplo, que tengan que tener para calcular promedios generales. Creo que lo habíamos comentado en la clase pasada, que cuando yo tengo dobles estructuras de iteración, y esto por ahí también es importante, este concepto por ahí es importante no solo para corte de control, sino para cualquiera de los problemas que se encuentren en práctica 3, en práctica 4, que requieran doble iteración, vamos a tener que hacer cálculos que van a ser generales y vamos a hacer cálculos que van a ser específicamente para un grupo determinado. En este caso, donde los datos vienen ordenados, cuando yo busco algún total para un grupo, para un total general, por ejemplo, todas las acciones de inicialización tienen que estar antes del repetir mientras más externo, donde dice acciones de preprocesamiento del conjunto de datos. Ahí, por ejemplo, si yo tengo que calcular la suma total de todos los números o el promedio total, inicializaré los contadores y los sumadores en esta acción. En cambio, bueno, cuando tengo una repetir mientras, cuya condición sea mientras haya valores a procesar, ya vimos cuál era, después lo vamos a repasar. Cuando entremos a ese repetir mientras, vamos a tener acciones de preprocesamiento de grupo. Esas acciones de preprocesamiento de grupos van a ser generalmente inicialización de contadores que tengan como fin obtener un resultado dentro del grupo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que calcular el promedio de cada comisión. Entonces, para calcular el promedio de cada comisión, antes de entrar a cada comisión o antes de procesar los datos de cada comisión, necesitamos inicializar el acumulador y el contador. Bueno, eso lo vamos a hacer en la sección que acá vemos como acciones de preprocesamiento del grupo. Están dentro del repetir mientras exterior y antes del repetir mientras interior. El repetir mientras interior tiene como condición mientras el grupo se mantenga y es el que tiene que tener como condición una tal
una que sea tal que detecte cuando yo cambio de grupo, cuando cambié de comisión. Entonces, antes de este repetir mientras, inicializo acumuladores y contadores específicos para ese grupo. Dentro estarán las acciones de procesamiento del grupo, es decir, acumular y contar. Y está el ingreso de un nuevo valor del conjunto de datos, ya que habíamos visto que acá, dentro de la condición de que el grupo se mantenga, tenemos que identificar cuándo cambio de grupo. Entonces tengo que ingresar, digamos, como dato la edad del alumno de la dupla que estoy verificando y en la comisión de ese alumno. Una vez que esta condición deje de cumplirse, cuando yo terminé de procesar los datos de ese grupo, paso a las acciones de postprocesamiento de grupos, que serán en nuestro caso calcular el promedio, dividir el acumulador sobre el contador y eventualmente alguna acción más. Por ejemplo, nosotros tenemos que determinar cuál es la comisión donde se produjo el máximo promedio de edad. Entonces ahí tenemos que hacer una búsqueda de mayor con ese promedio que acabamos de calcular. Ya vamos a ver algunas particularidades de esto. Y con el fin mientras, volvemos otra vez al repetir mientras anterior, se evalúa la condición de que me identifica si sigue habiendo valores a procesar. Concretamente será, si el número de comisiones es distinto de 0, estoy ante una nueva comisión. Si es igual a 0, ya terminé de procesarlos a todos. Y después del mientras más externo, después del fin mientras más externo, están las acciones de postprocesamiento del conjunto de datos. Acá, si hay que calcular algún promedio general, se calcula, digamos, en esta sección o en esta parte, y eventualmente se muestran los resultados. ¿Sí? Hay resultados que se muestran en las acciones de postprocesamiento del grupo. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que tenemos que aprender a diferenciar bien. Primero, acá donde habla del conjunto de datos, se refiere a todos los datos que son válidos que yo tengo que ir procesando. Y luego al grupo. El grupo se refiere a un subconjunto de ese conjunto de datos que está relacionado. En este caso, el conjunto de datos son todos los pares comisión-edad. Y el grupo son todos los pares comisión-edad donde la comisión es igual. En este caso, por ejemplo, todos los casos donde la comisión sea la 110 o la comisión sea la 3. Bueno, vamos a ver un poco más detallado o cómo se transforma, digamos, esta metodología más general para ser, digamos, aplicado, digamos, a nuestro problema en particular. Para empezar, la acción, o la condición que era mientras haya datos para procesar, vimos que debemos a considerar como comisión distinto de 0. Cuando el número de comisión ingresado sea igual a 0, yo finalizo el procesamiento, digamos, de datos. ¿Qué más sabemos de acá? La condición que dice, mientras el grupo se mantenga. Mientras el grupo se mantenga, será comparar la comisión que yo acabo de leer, de la dupla que acabo de leer, con la variable, con el número de comisión que yo tenía almacenado en la variable auxiliar. Esa variable auxiliar la llamamos en este caso con AND. Y, luego pasamos a la acción de procesamiento de datos del grupo. A ver, esperen que vuelvo. Bueno, como yo tengo que ingresar, o como tengo como condición del fin mientras, una comisión distinto de 0, esto quiere decir que el número de comisión lo tengo que ingresar previamente. Así que antes de entrar al repetir mientras, voy a ingresar el número de la primera comisión. Que sería nuestro par, que decía era 110, 18 creo, va a ser ingresar el valor 110. Dentro de las acciones preprocesamiento de grupo, continuamos con las inicializaciones. También dentro de la comisión, dentro de la condición que me determinaba cuando yo seguía estando dentro del mismo grupo,
El valor de la comisión está leído por teclado aquí antes de ingresar al primer repetir mientras, pero comisión anterior no tiene ningún valor. Entonces tengo que inicializarlo dentro de las acciones de preprocesamiento del grupo. Luego, dentro del repetir mientras que me procese además del grupo, voy a ingresar la edad. Este es el segundo ingreso de datos que se hace de la primera fila de datos. En la primera le hicimos antes de entrar a los dos repetir mientras, leímos la primera comisión, luego entramos a repetir mientras porque la comisión era distinto de 0, inicializamos comisión anterior, comparamos, como es el primer registro, comisión es igual a comisión anterior, así que se ingresa. Ingresamos la edad del primer alumno. ¿Qué hacemos con esa edad? La acumulamos y lo contamos. Para eso necesitamos dos variables, un acumulador y un contador, aquí llamado suma y edad, que tenemos que inicializarlas. Y como nosotros vamos a calcular un promedio por cada comisión, un promedio que va a ser inherente a cada grupo, esas inicializaciones tienen que, bueno, hay dos posibilidades de dónde hacerlas. Una antes del repetir mientras externo y otra antes del repetir mientras interno. En este caso, ¿dónde se hará? Tenemos que hacerlo antes del repetir mientras interno, que es donde van las acciones de procesamiento de grupo. Porque cada vez que yo cambie de grupo, ese valor de suma y ese valor de cantidad tienen que valer 0 para que yo calcule los valores de suma, los acumuladores de edad y cuente la cantidad de alumnos de ese grupo, de esa comisión en particular, y no de todo el grupo, el conjunto de datos. Es por eso que esa suma y cantidad se van a inicializar en 0 antes de repetir mientras interior. Es lo que habíamos dicho que era las acciones de preprocesamiento de grupo. Luego de hacer estas dos tareas, en este caso lo único que tenemos que calcular es el promedio, tenemos que ingresar la comisión que va a ser el dato que corresponde a la siguiente fila. Eso, si yo me sigo manteniendo dentro de la misma comisión, es decir, cuando lea la segunda fila voy a estar leyendo el valor 110 otra vez. Cuando vuelva a la condición de repetir mientras, voy a evaluar si comisión es igual a la comisión anterior. Como la comisión anterior era 110 y la que acabo de leer sigue siendo 110, sigo dentro de este mismo grupo, y como sigo dentro de este mismo grupo, voy a ingresar la edad y sigo acumulándola. Así que ingreso la edad de este segundo alumno, la sumo, la cuento y paso a la siguiente fila de datos. ¿Sí? Todo esto, la cantidad de veces que sea necesaria, es decir, la cantidad de veces según la cantidad de filas que tenga, cuya comisión sea igual a la 110. Cuando llegue la primera fila donde el número de comisión sea 120, cuando venga a evaluar esta condición, comisión es igual a comisión anterior, me estará preguntando si 120 es igual a 110. En este caso es falso, con lo cual detecté que cambié de grupo, cambié de comisión en este caso, y cuando yo detecto que cambio de comisión, lo que tengo que hacer es calcular el promedio y eventualmente verificar si eso es el promedio mayor. Así que salgo de este fin mientras y pasamos a las acciones de postprocesamiento del grupo. ¿Sí? Esas acciones de postprocesamiento del grupo son calcular el promedio, y una vez que calcule el promedio de la edad, eventualmente podría mostrarlo por pantalla o no, en este caso este ejercicio no lo pide, tengo que comparar con PROM-MAX. Ese PROM-MAX va a ser donde yo voy a tener, o donde voy a ir almacenando el promedio máximo de todas las comisiones, el promedio máximo de edad. Es una búsqueda de un máximo, así que eso es una variable auxiliar con la cual yo voy comparando promedio y PROM-MAX, ¿sí? El tema es que yo ese PROM-MAX, cuando yo esté evaluando, digamos, la primera comisión, tengo que inicializarlo. Entonces, ¿con qué valor lo voy a inicializar a ese PROM-MAX? ¿Y dónde lo voy a inicializar? Bueno, como vimos, cada vez que nos encontrábamos con un problema de buscar, digamos, el máximo o el mínimo de un grupo, de un conjunto de grupos, lo que conviene hacer, en realidad, es inicializar en el primer valor del conjunto de datos. Es decir, cuando calculamos el promedio de la primera comisión, inicializamos la variable PROM-MAX en ese promedio.
Y de ahí en adelante lo que vamos a hacer es, sí, ya desde la segunda comisión en adelante, empezar a comparar el promedio con el PROMAX que calculamos previamente. Para eso necesitamos saber si estamos dentro de la primera ejecución o no. Y para eso se utiliza algo que vimos la semana pasada, una bandera, que va a ser una variable que dependiendo de su valor nos va a dar la pauta de si es la primera ejecución o no, o es la primera vez o no que pasamos por esa parte del código. Esa bandera se inicializa antes de entrar a todos los repetir mientras dentro de la sección de preprocesamiento del conjunto de datos. Esa bandera la inicializamos en 0 y luego compararemos. Si bandera es igual a 0, inicializamos el contador máximo. Y si no, si comparamos promedio y PROMAX, y si es mayor, a PROMAX le asignamos el valor actual del promedio, pero hay otro tema. A nosotros nos está pidiendo que mostremos cuál es la comisión donde se produce ese promedio máximo, ese mayor promedio. Entonces, además de guardar el PROMAX, tenemos que utilizar una variable auxiliar para guardar la comisión mayor, ¿sí? Y bueno, acá en la diapositiva por ahí se me adelantó. Pero cuando yo guarde en esa variable auxiliar dónde está la comisión mayor, vamos a tener que sacar el dato de algún lugar donde lo leímos. ¿Y dónde está el dato de la comisión que yo estoy procesando en ese momento? Con los datos con los cuales yo calculé el promedio. Uno por ahí quizás se sentiría tentado a guardar en comisión mayor el valor de com, que es lo que yo estoy leyendo del teclado. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo veo, o cuando vamos siguiendo lo que estamos haciendo en este algoritmo, en el valor de com, en realidad yo tengo el valor 120. Y en el ejemplo que veníamos dando, yo venía procesando los datos de la comisión 110. Y el promedio es de la comisión 110. Entonces, en com no tengo el valor de la comisión que yo procesé. ¿Y ese valor dónde está? Y ese valor está en comisión anterior, en la variable auxiliar que había utilizado para detectar cuándo cambiaba de comisión, ¿sí? Entonces, en com mayor voy a guardar lo que tengo contenido en com ant, ¿sí? Voy anotando los nombres de las variables por las dudas para después, ¿sí? Pero por eso son esas pausas. Luego, ¿qué sucede? Cuando ingresamos o calculamos el valor de la comisión mayor, llegamos al fin mientras y volvemos a la condición del repetir mientras más externo. Si, como veníamos diciendo, lo que yo había ingresado era el número de comisión 120, esa número de comisión 120 es distinto de 0. Por lo tanto, volvemos a entrar y a ejecutar las acciones de preprocesamiento de grupo. A comisión anterior le asigno el valor de comisión, con eso actualizo el valor de la variable auxiliar para comparar si cambio de grupo, inicializo suma y cantidad, que son el acumulador y el contador, porque ahora estoy tratando de calcular el promedio de la siguiente comisión, de la 120. Y voy a repetir mientras, que me evalúa si comisión es igual a comisión anterior. Como lo acabo de actualizar, 120 es igual a 120, y ahora sí recién ingreso la edad de la fila que había comenzado a leer hace un tiempito atrás. Ingreso la edad, la sumo, la cuento, e ingreso la comisión de la siguiente fila. Y con eso voy procesando todos los datos hasta que cambie de comisión nuevamente. Eventualmente, cuando yo llegue a procesar la última comisión, aquí en ingresar com, voy a ingresar un 0. Después de este fin mientras, vuelvo a comparar. Comisión anterior, comisión es igual a comisión anterior, y bueno, el 0 va a ser distinto del valor que yo haya tenido almacenado. Creo que era 220, según el ejemplo, el último valor. 0 es igual a la 120, falso, por lo tanto salvo. Se calcula el promedio, se compara con PROMAX, y si es mayor, se almacena y se almacena el valor de la comisión. Y luego, venimos al fin mientras. Volvemos a repetir mientras, comisión es distinto de 0, y en este caso 0 es distinto de 0, me da falso, pues son iguales. Entonces salgo del mientras y muestro los valores de
con mayor y prom max, con lo cual les voy a mostrar el valor de la comisión y el promedio máximo de edad de este conjunto de datos. ¿Sí? Bueno. Bueno, esta es la metodología. Bueno, a ver. La metodología, digamos, que vamos a utilizar para resolver digamos, este problema. Todos los problemas que sean de corte de control se resuelven de la misma forma. Digamos, hay casos puntuales que vamos a necesitar evaluar para poder, digamos, aplicar esta metodología. En general, siempre vamos cuando ingresemos conjuntos de datos o en los problemas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en práctica 4 o en ejercicio de tipo parcial 1, van a implicar un procesamiento de un conjunto de datos dentro de los cuales tengo grupos. A veces esos grupos vienen agrupados y en otros casos no vienen agrupados. Y eso, digamos, cambia bastante con respecto, digamos, a la metodología que vamos a implementar. En particular, para que nosotros podamos aplicar corte de control, es importante que los datos se encuentren agrupados en subconjuntos. Es decir, que estén todos los datos que se van a ingresar de un mismo subconjunto, uno detrás del otro. Y que cuando yo paso a un subconjunto diferente, bueno, ya no me vuelva a encontrar en el resto de la carga de datos con algún dato en un subconjunto que ya cargué, ¿sí? Porque eso ya haría, digamos, que no funcione, digamos, esta metodología. Y bueno, el nombre de la metodología viene, digamos, a que yo trato de detectar cuando se produce el corte dentro de el campo que yo tomo como control. En este caso voy a tomar como control el campo de la comisión. Siempre tiene que haber un campo en el cual yo puedo verificar si cambié de grupo o no. Bueno, puede ser nacionalidad, provincia de origen, sexo, rango de edad o lo que fuera, cualquier dato, pero es importante que estemos agrupados, ¿sí? Bueno, esto, digamos, con respecto a la metodología detallada. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Hacemos una pausa porque, bueno, hablamos bastante. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Parece medio complejo, digamos, de entender, pero cuando lo pasemos, cuando resolvamos el algoritmo, va a ser más sencillo de ver. Bueno, no sé qué te parece, Mauro, ¿lo resolvemos nosotros? Por eso no recuerdo en qué lo habíamos quedado. No lo recordamos. Me parece que sí, que se puede resolver bastante rápido incluso. Sí. Sí, resolverlo para ir refrescando un poco también la estructura del corte de control y todo lo que venía explicando. Bien. Bueno, vamos a pasar. Yo les voy a mostrar ahora un bloc de notas en el cual vamos a ir resolviendo el algoritmo. Ahora se está viendo el bloc de notas, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo básico. Algoritmo, práctica 3, ejercicio 19, y dentro de la sección de declaración de variables, yo me estuve anotando las variables que veníamos utilizando. Número de comisión anterior, promedio máximo, comisión mayor. Acá vamos a necesitar vamos a usar algunas variables de tipo entero que van a ser con and y con mayor. Y otras variables de tipo real. En este caso, se me escaparon algunas que no he declarado, que no anoté nada. Bueno, ¿qué van a ser? Prom-max y promedio. Promedio y prom-max.
Después, otras cosas que vamos a necesitar, como vamos a necesitar calcular el promedio, vamos a necesitar un acumulador y un contador. Como se trata de edades, ese acumulador tiene que ser entero, o va a ser entero, y Kant para contar la cantidad, digamos, de alumnos. ¿Y alguna otra variable que se me esté escapando? Bueno, estoy contestando el chat. Ya te vas a dar cuenta si te olvidaste alguna. Ahí está, eso es lo que estaba esperando. Sí, la variable bandera, para ver si estaban atentos o estábamos hablando solos. Pero no. Ya está bien, Lautaro. Bueno, me faltaba la variable bandera para determinar si estoy dentro, si estoy calculando el primer promedio o no. Bueno, cada tanto voy a ir volviendo. Profe, Sí. ¿no necesitas una variable que guarde la comisión máxima? La comisión máxima, y me parece, sí, las necesitamos. Sí. Creo que lo pusimos acá. Esta, Con mayor, le llamado. Ah, no la vi, no la vi. Está bien. Ahí está, no la vi, gracias. Muy bien. Bueno, inicio y fin. Acá es donde se van a ejecutar o va a tener todo nuestro programa. Esto ya lo podemos borrar, no lo necesitamos. Y acá ya no tenemos que dividir nada. Muy bien. Así, ¿qué hacemos? Dijimos que íbamos a tener una sección con las acciones preprocesamiento de conjunto de datos. Previo a todo. Un repetir. Mientras. Una condición que va a ser mientras tenga datos. Ya lo volvemos a reemplazar todo esto, ¿eh? Esto va a tener un fin mientras. Esto me va a recorrer todos los datos que yo tengo, todas las filas. Hasta ahora no sé cómo voy a darme cuenta cuando cambié o no, ¿no? Esto es algo, un plan de lo que vamos a hacer en nuestro algoritmo. Luego van a hacer las acciones post procesamiento del conjunto de datos. Básicamente mostrar los resultados. Como son resultados generales, van a estar, vemos aquí. Bien, y acá vamos a tener las acciones de preprocesamiento de grupo preprocesamiento de grupo, ¿sí? No del conjunto de datos. Esto es un subconjunto del conjunto de datos. Luego de esas acciones de preprocesamiento de grupo, vamos a tener otro repetir mientras para recorrer todo ese grupo. Acá vamos a tener como condición mientras no cambie de grupo. Vamos a ver con qué lo reemplazamos. Vamos a tener un fin mientras. Y aquí dentro vamos a tener las acciones de grupo. Y luego las acciones de procesamiento post grupo. Es decir, cuando terminé de ingresar todos los datos de ese grupo, ¿qué es lo que tengo que hacer con los datos que estemos allí? Bueno, dentro, habíamos dicho que para poder saber cuándo tengo datos, voy a utilizar una condición que va a ser mientras el número de comisión sea distinto de 0, ¿no? Entonces, vamos a comparar. Mientras comisión sea distinto de 0, ejecuto todo lo que está dentro de repetir mientras, ¿sí? Para esto, yo voy a necesitar leer el valor de comisión.
Y lo voy a tener que hacer antes de entrar al repetir mientras. Así que bueno, vamos a con un escribir. Le pedimos al usuario que ingrese los valores. Ingrese comisión. Y acá, como esto se va a ejecutar una sola vez, podría decirle del primer alumno. ERCOM. Qué bien. Acá. Leí la primera comisión, leí el valor que tenía para el primer alumno, y en este caso nuestro conjunto de datos era 110, 110 es distinto de 0, por lo tanto demos Enter. Dentro de las acciones de preprocesamiento de grupo, vamos a ver qué agregamos. Vamos a verlo después. Repetir mientras, ¿qué condición tenía? Mientras no cambie de grupo. ¿Cómo detectaba que no cambiaba de grupo? Bueno, mientras el número de comisión sea igual al número de comisión que ingresé previamente. Para el primer caso, voy a tener que compararlo con sí mismo. Para hacer esto, voy a hacer lo siguiente. A comisión anterior, en la variable auxiliar, donde yo guardo lo que tenía como comisión previa, o como grupo que estoy procesando en ese momento, lo asigno como. Entonces, en la primera ejecución, yo leí la comisión, es 110, es distinto de 0, entré, ese valor lo guardé en comisión anterior, y acá me pregunto si comisión es igual a comisión anterior. Para la primera ejecución, 110 es igual a 110, por lo tanto entro. Acciones de grupo, ¿qué tenía que hacer acá? Bueno, acá es donde yo tenía que contar y acumular. Contar y acumular, ¿qué cosa? Y bueno, las edades concretamente. Hasta ahora, de las duplas de datos que yo tenía, de la primera fila solamente leí la comisión. Voy a tener que leer acá la edad del primer alumno, de la primera fila. Así que se lo pregunto al usuario. Ingrese edad, eventualmente podrán poner ingrese edad del alumno, etc. Leer edad. Y una vez que lo leí, lo sumo y lo cuento. Suma, le asigno suma más edad. Y acá le asigno poste minúscula, asigno cant más 1. ¿Sí? Sumo y cuento el valor que acabo de leer. Hasta acá entonces leí la primera comisión, la primera edad, la sumé y la conté. Ahora bien, sumadores y contadores tienen que ser inicializados. No todas las variables tienen que ser inicializadas, algunas variables donde yo le asigno algún valor, ya sea durante la lectura o con una operación de asignación, pero no depende del valor que tenía almacenado previamente, no es necesario que la inicialice. Pero en los casos particulares de los contadores, donde el valor que se le asigna depende de lo que ya tiene almacenado, porque yo acá suma le voy a guardar lo que ya tiene almacenado más el nuevo valor que agregué, y acá a cantidad, o a cant le asigno lo que ya tiene almacenado más 1, necesito que estos valores estén inicializados en el valor neutro de la suma, en este caso en 0. Y para eso es importante ver dónde lo voy a inicializar. Nuevamente repetimos lo que dijimos antes. Tengo dos opciones. Lo inicializo antes de empezar con los dos repetir mientras, pero si lo hago así, lo voy a inicializar una sola vez durante toda la ejecución del programa. De hecho, está dentro del grupo que denominamos acciones preprocesamiento de conjunto de datos. O sea, se hace antes de procesar el conjunto de datos y no se vuelve a hacer más. Con lo cual, siempre voy a estar acumulando. Cuando calcule el acumulador y la cantidad de la segunda comisión, tengo guardada la suma y la cantidad de la primera. Y con la tercera todavía peor. Así que no es el lugar donde lo vamos a hacer. En cambio, acá, después de este repetir mientras, y
y antes de repetir mientras, que me detecta cuando cambio de grupo, están las acciones de preprocesamiento de grupo. Acá va a ir todo lo que tengo que hacer antes de empezar a procesar, digamos, algún grupo en particular. En este caso, antes de procesar cada comisión. Así que las inicializaciones del acumulador y el contador se hacen acá, porque ese acumulador y contador me tiene que sumar y contar a todos los alumnos, las edades de todos los alumnos de esa comisión. Así que, bueno, acá la suma le asigno 0 y acá le asigno 0. Muy bien. ¿Qué más me estaría faltando? Yo leí la edad, la sumé y la conté. Llegó el fin mientras, y en el fin mientras vuelvo a comparar la comisión con la comisión anterior. ¿Qué me falta en este caso? Pregunta de teoría. ¿Qué tiene que haber sí o sí dentro de una estructura de repetición para que no se me convierta en un bucle infinito? ¿Cuál es la otra pregunta? La que tenés que volver a preguntar. Ingresar el próximo dato. En realidad, además, la pregunta que apuntaba era a que yo tengo que modificar de alguna forma el valor de comisión o alguna de las variables que están dentro de la condición para que en algún momento pueda salir. Concretamente, yo acá ya leí un número de comisión y leí una edad. Lo que me faltaría ahora, o con lo que seguiría, sería con ingresar el número de comisión de la siguiente fila. Así que eso lo hacemos aquí. Vamos a dejar una separación. Solamente por orden. Ingrese, comisión, siguiente alumno. El siguiente alumno. Leer, com. Pero bueno, si yo no hiciera esto, no estaría ingresando, no sigo procesando los datos de la siguiente fila y esto no cambiaría nunca, estaría en un bucle infinito. Entonces ya dejaría de ser un algoritmo. Bien. Con esto entonces leo la siguiente comisión. Si es igual a la comisión anterior, entro al repetir mientras, leo la edad, la sumo, la acumulo y paso con la siguiente fila. Cuando ingrese una fila que sea distinta a la que venía procesando, cuando esté en la fila del primer alumno de la comisión 120, esto pasa a ser falso. Cuando pasa a ser falso, yo no ingreso, todo esto no se hace, vengo al fin mientras y voy a las acciones de procesamiento post-grupo. O como estaba me parece que decía post-procesamiento de grupo, ¿no? Bueno, acá, ¿qué voy a hacer? Calculo el promedio y lo comparo con el promedio mayor. Para calcular el promedio, voy a hacer, ¿qué cosa? A promedio le asigno suma sobre Kant, ¿sí? Bueno, eventualmente, por ahí podríamos agregar acá alguna validación de que se haya ingresado algún dato, por lo menos, de esa comisión. Es una pregunta. O sea, modificándola, ¿puede ser el valor de Kant 0? Bueno, no, porque un punto si no, le damos al que... sería, Ah, no hubiese entrado al repetir mientras ese, ¿no? Sí sería 0, claro. Claro, si fuera 0 no hubiera entrado a repetir mientras. Pero eso es un poco de causa-consecuencia. Pero ahora te cambio la pregunta. ¿Entro alguna vez a repetir mientras? ¿Tengo asegurado de que entro? Silencio de... un punto, bueno, un punto. Le damos un punto más. Bueno, ahí hay dos compañeros opinando distinto.
A ver, A ver. si pones una comisión distinta de 0 al principio, sí entras, exactamente. Y de hecho, bueno, si yo al principio pongo una comisión 0, yo este promedio nunca lo calculo, porque no entré mientras directamente, ¿sí? Así que si yo puse un valor que fuera, independientemente de eso, si yo entré en algún momento repetir mientras, justo antes del repetir mientras, estoy haciendo a comisión anterior, le asigno com. Entonces, cuando yo evalúo la condición si com es igual a command, la primera vez que se ejecute va a ser siempre igual, porque en la acción inmediatamente anterior lo que hice es igualar los valores de las variables. Así que al menos una vez estemos en 3, ¿sí? Así que ese valor de Kant va a valer 1 por lo menos. Así que bueno, promedio igual suma sobre Kant, calculo el promedio, y ahora la búsqueda del mayor. ¿Cómo hago para ver si, o dónde almaceno el valor del mayor? Normalmente lo que hacemos es verificar con, en este caso, la variable prommax, que acá me faltó ponerle un guión bajo ahí, comparar con prommax para ver si es mayor ese valor, ¿no? O sea, la estructura normalmente, si yo tuviera un valor en prommax, sería así. Si promedio es mayor a prommax, entonces haré lo que tengo que hacer para guardar los datos que correspondan, ¿no? Ahora, bien, para la primera ejecución, yo tendría que tener algún valor acá. Entonces, habíamos dicho cuando empezamos a hablar de la metodología, que eventualmente le podríamos asignar algún valor a prommax. En este caso, como se trata de edades, podríamos ponerle algún valor negativo y siempre podríamos asegurarnos de que no es necesario que verifique si es la primera o no. Pero quizás no es una buena práctica, entonces lo que tratamos de hacer siempre es que este prommax sea inicializado en lugar de, antes de entrar a alguna estructura de repetición, hacerlo en la primera ejecución o con los valores del primer valor. Cada vez que hacemos una búsqueda de un máximo, tratamos de usar eso como característica. Entonces tenemos que determinar si estamos dentro de la primera ejecución. Ya habíamos tenido algún problema en el cual nos había pasado eso, que teníamos que encontrar el máximo de un conjunto de datos y teníamos que determinar si era la primera ejecución para inicializar la variable donde guardo el máximo o no. Y daba la casualidad en ese momento, por ejemplo, que estábamos dentro de un repetir para, entonces usábamos el valor de la variable de control i, pero eso acá no lo tenemos. Entonces tenemos que usar, alguna otra forma de determinar. De las variables que tenemos declaradas hasta acá, tampoco tenemos un contador que en este momento me diga que estoy en la primera ejecución o no. Así que lo que vamos a tener que hacer es usar una variable a la cual nosotros le vamos a asignar un valor arbitrario, que en este caso lo vamos a hacer dentro de las acciones de preprocesamiento de grupo, que es la variable tipo bandera, que acá la declaré en minúscula. A band le voy a asignar un valor arbitrario. Eso se lo asignamos nosotros. Lo establecemos nosotros. Le vamos a asignar el valor 0 y vamos a poner que si bandera es igual a 0, quiere decir que estoy en la primera ejecución. Entonces acá voy a poner si bandera igual 0, entonces hago todo esto que yo había dicho que tenía que hacer para encontrar el máximo, ¿sí? Si bandera es igual a 0, si bandera es igual a 0, no hago esto. Si bandera es igual a 0, ¿qué hago? Es la primera ejecución y no tengo un valor de prommax con qué comparar. Entonces lo que voy a hacer, a ver, esto vamos a correrlo y vamos a ponerlo aquí. Después retomamos aquello. Si bandera es igual a 0, entonces
PROMAX no tiene ningún valor. Lo que vamos a hacer es inicializarlo. ¿Y en qué valor? Lo inicializamos en el valor de promedio. Aquí en más, ya sí, el PROMAX va a estar inicializado, en este caso, con el promedio de la primera comisión. Pero a su vez, esto me garantiza que yo voy a usar la variable PROMAX para guardar el promedio máximo. Pero si bien en el programa me pedía que yo muestre el valor del promedio máximo, estaba más interesado en saber qué comisión se producía. Así que, o por lo menos tenía también el mismo interés. Así que tengo que usar la variable donde yo dije que iba a guardar el mayor para poder almacenar el valor de la comisión en la cual se produjo ese promedio. En este caso, como habíamos dicho, en con mayor tengo que guardar el valor de la comisión que procesé. Pero bueno, si yo estoy acá en las acciones de post-procesamiento de grupo, esto ya es un trabalengua, disculpen, en las acciones de post-procesamiento de grupo, quiere decir que ya el número de comisión cambió, porque es lo que yo usaba para determinar si estoy dentro del mismo grupo o no. Entonces, como el número de comisión cambió, esta suma y esta CANT me generaron un promedio que no corresponde a la comisión que yo tengo leída en la variable com, sino que corresponde a la comisión que tengo almacenada en la variable auxiliar comAnt, donde yo ahí tenía guardado el valor de control, digamos. Entonces lo que tengo que guardar es comAnt, no com. ¿Sí? Ese es un error, digamos, también frecuente y es importante, digamos, importante verlo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se va a ejecutar cuando bandera sea igual a 0. Inicializo el PROMAX, en comisión mayor guardo comisión anterior, que es el valor de la comisión, y ahora tengo que garantizar de que no vuelva a entrar nunca más a este sí, porque eso solamente, esa inicialización es solamente para la primera vez que se ejecuta, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el valor de bandera. Y a bandera, entonces lo que vamos a hacer es asignarle cualquier valor arbitrario que sea distinto de la condición que yo había planteado acá. Cualquier valor que sea distinto a lo que yo inicialicé esa variable alguna vez, ¿sí? En este caso, la voy a inicializar en 1. Podría ponerle 4, 8, 20, 45, lo que quiera. Pero bueno, las banderas actualmente se van a usar entonces o aparecen en pocas partes del código en general. Vamos a tenerla una vez antes de entrar. Perdón. Esto no va aquí. No va dentro de las acciones de procesamiento de grupo. Va antes de las acciones de preprocesamiento del conjunto de datos. Justamente se tiene que ejecutar una sola vez durante toda la ejecución. Si yo lo dejaba donde estaba acá, se iba a ejecutar por cada comisión, ¿sí? No era lo que quería. Entonces, esta bandera igual 0 va dentro de las acciones de preprocesamiento del conjunto de datos, antes de empezar a procesar todos los datos. Se ejecuta una vez y no se vuelve a ejecutar nunca más. Y acá, cuando entro acá, si bandera es igual 0, voy a entrar, pero voy a entrar una sola vez. Y como le modifico el valor de bandera, y después no lo voy a tocar nunca más, esto no se vuelve a ejecutar nunca más de nuevo, ¿sí? Y finalmente, sí, tengo que calcular si el promedio es mayor al max. Esto podría ir en un sí por separado, pero, bueno, lo estaríamos comparando en la primera ejecución nuevamente. Podemos ponerlo dentro del sino en la acción de falso de este sí. Es decir, si este sí implicaba que la acción de verdadero se ejecutaba cuando era la primera vez que calculaba un promedio, el si no será todas las veces que no sean la primera vez que calculo un promedio. Es decir, la segunda, la tercera, la cuarta, la enésima vez. ¿Sí? Y acá, sí, hago la búsqueda del máximo típico. Comparo el promedio contra el promedio que ya tenía almacenado. Y si este promedio es mayor al promedio máximo que había calculado previamente, tengo que hacer esto mismo que hice acá.
almaceno el nuevo promedio y almaceno la nueva comisión, ¿sí? Lo vamos a copiar y pegar. Entonces, esto se va a ejecutar en la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, la enésima, pero no la primera. Y esto se ejecuta la primera vez y nunca más, ¿sí? Bien. Luego de esto, que son las acciones de procesamiento postgrupo, llegamos al fin mientras, vuelvo acá, repetir mientras comisión igual a comisión anterior, y acá va a depender de qué es lo que se ingresó como valor de com. Si venimos procesando la comisión 110 y pasé a la 120, perdón, vuelvo acá. Esto repetir mientras. Si venía procesando la 110 y ahora pasé a la 120, 120 es distinto de 0, por lo tanto entro acá, inicializo el contador y la suma. A la variable de comisión anterior le asigno el valor com, así que en comisión anterior que antes tenía un 110, ahora paso a tener un 120, quedan igualadas. Esta condición pasa a ser verdadero, entro, proceso la primera fila. La primera fila del segundo grupo. Ingreso la edad, se ingresa, se suma, se cuenta, ingreso siguiente alumno, ingreso la comisión del siguiente alumno, leo la comisión, si es 120, vuelvo acá, serán iguales, ingreso la edad, la sumo, la cuento, ingreso la siguiente comisión de la siguiente fila. Así hasta que cambie de grupo o eventualmente esto sea 0. Si esto llega a ser 0, cuando estoy procesando la última comisión, vengo acá, se va a comparar con comisión anterior, me va a decir 0 es igual al número que esté procesando en ese momento, 220, va a ser falso, no son iguales. Así que salgo. Calculo el promedio, evalúo este sí, no voy a estar en la primera ejecución, se va a ejecutar esto, calculo el promedio, verifico el promedio con el promedio máximo, y si corresponde, actualizo por un máximo mayor o no. Y vuelvo a repetir mientras exterior. Me pregunto si comisión es distinto de 0, y como había ingresado 0, esto pasa a ser 0 distinto de 0, falso, y por lo tanto vengo acá. Fin mientras, salgo, ya procesé todos los valores de esa lista de datos, y paso a las acciones post-procesamiento de conjunto de datos. ¿Qué tengo que hacer acá? En este caso, en el caso de nuestro problema, mostrar los valores y nada más. Eventualmente, si hubiera algún promedio general, se podría calcular aquí, etc. Así que bueno, mostramos los valores. Escribir. El promedio o la comisión con mayor promedio es con mayor y vamos a hacerlo escribir solamente por practicidad, nada más por espacio. La comisión con mayor promedio es con mayor y su promedio de edad es 2 puntos. Y lo tengo en donde, en prom max. Ahí estamos. Estas son las últimas acciones que tengo que hacer. Acciones de post-procesamiento del conjunto de datos. Lo único que hacemos es mostrar, en este caso, los datos que ya había calculado previamente, ¿no? Pero bueno, todo esto hemos resuelto, digamos, de esta forma, se entiende mejor cuando tenemos en claro qué son estas secciones de nuestro algoritmo, las acciones de post-procesamiento del conjunto de datos, las de preprocesamiento del conjunto de datos, las de preprocesamiento de grupo, las de post-procesamiento de grupo, todas esas secciones van a ser comunes no solamente en los ejercicios de corte de control,
sino que a muchos de los tipos de ejercicios, pero cambia la forma en que yo detecto que cambio de grupo, ¿no? En otros ejercicios, por ejemplo, hemos visto que teníamos que ingresar las notas de un alumno, etcétera. Bueno, sabíamos cuándo terminar no sabíamos bien cuándo terminar de alumno, poníamos un field de datos que era una pregunta, pero sabíamos cuántas notas tenía. Cambia la forma o la estructura de estos repetir, pero en general todas estas secciones siguen existiendo igual, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por ahí Sí, bueno. planteaba la posibilidad de que suma sea real, entiendo yo, para la división, para forzar que la división termine siendo real, o si no, también habíamos visto que podemos multiplicar por 1.0 cuando hacíamos la división. Exactamente, exactamente. Bueno, nuevamente depende por ahí de las particularidades, digamos, del lenguaje. En C nosotros vamos a necesitar que alguna de las variables sea real o convertirla, castearla a real antes de realizar, digamos, la operación. En pseudocódigo, en general, no es por ahí, digamos, necesario, pero sí, eso lo estamos calculando acá. Pero sí, las dos alternativas van a ser o multiplicar por 1.0 aquí, o, si no, calcularlo como veníamos haciendo antes, pero definiendo suma como real. ¿Sí? Eso cambiaría aquí. Bien, ahí plantea uno de los chicos si hacía falta volver a pedir comisión antes de cerrar el último mientras. Bueno, si yo hiciera, bueno, vamos a repasar un poco los mientras. Vamos a tratar de que nos entren todos acá. Voy a checar un poquito. Ahí está. Bueno, no me están entrando los dos. Ahora sí. Sí, ahí se ven los dos. Ahora sí, repasemos. Bueno, esto es el mientras exterior. Yo acá entraba cuando la comisión era distinto de 0. Antes había leído la comisión. Entro a este repetir mientras. Leo acá la edad. La sumo la cuenta e ingreso la siguiente comisión. Acá estoy ingresando, digamos, un número de comisión. Y eso es lo que va a hacer, digamos, que yo determine si estoy dentro del mismo grupo, digamos, o cambio. ¿Sí? Acá es importante ver, acá leí la comisión. Luego, si la comisión cambió, yo salgo de este fin mientras, y acá paso a procesar. Tengo bueno, el cálculo del promedio, la determinación, digamos, del máximo, y llego al fin mientras. ¿Es necesario que yo lea acá el número de comisión para antes de entrar acá? Y es necesario que yo, de alguna forma, dentro de este repetir mientras, lo cambie. Pero, recordar que yo ya lo leí acá, ¿sí? El último dato que yo había leído era justamente un leer comisión, con el cual yo detecté que cambiaba de grupo, ¿sí? Entonces, en definitiva, el valor de com acá ya cambió. Lo leí para salir del grupo de mos interno, ¿sí? Bien. No, estaban planteando un par de los... ¿Ahora ven todos? Bien. Porque algunos no estaban viendo la pantalla. No sé si fue un inconveniente. Murió mi internet, estoy desde el celular yo. Así que... Pero no creo que tenga que ver eso. Bien. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna otra duda? Inés, no sé si era... Inés, no sé si lo que comentamos era por lo que decías de definir suma como real, o querés agregar algo más. No, creo que ahí estaba bien. Creo que ¿alguien?
quedó saldada la duda de si se podía inicializar con un valor negativo from max. Al principio, inicializarlo en 0, preguntó uno de los compañeros. No es lo indicado, es preferible hacer uso de bandera o inicializar en la primera vez que, en el caso que estemos en un bucle de repetir para, inicializar con el índice igual a 1. En la primera ocasión que finalizamos la carga de alguno de los conjuntos de los datos. Si bien, en este caso, como estamos hablando de edades, hubiera funcionado si inicializaba from max. Exacto. Y alguien por ahí me parece que dijo que había faltado declarar la variable edad. Efectivamente. Ahí la agregamos. También, lo que marca Pablo también es una buena reflexión, que si no usamos bandera no podríamos tampoco inicializar el valor de la primera comisión. Claro, claro. Exactamente. Me gusta más la justificación que la propia que di yo. Sí, sí, de hecho, si no, sería un dato que se pierda, no tenerlo